Otra biomolécula inorgánica muy importante es el oxígeno. Aquí está. Y hay algo curioso con el oxígeno porque es tan importante que no podemos vivir sin obtenerlo del medio ambiente, ¿no? Tenemos que estar respirando constantemente y son solo minutos los que podemos sobrevivir sin el ingreso de oxígeno. Sin embargo, si analizamos las funciones que tienen, pues son pocas comparadas como estas que se ven acá, ¿no? En las proteínas, en los aminoácidos, en los lípidos, en los carbohidratos. Pero resulta que ¿cuáles son esas dos funciones muy importantes del oxígeno como para que no podamos vivir sin él por, no sé, 10 minutos? No sé exactamente cuál es el tiempo que podemos sobrevivir, ¿no? A lo mejor 5 minutos. Eh, es un cosustrato, el oxígeno es un cosustrato en algunas reacciones bioquímicas. ¿Qué significa esto? Que cuando el sustrato pasa a producto, algunas de estas reacciones, la enzima que cataliza la reacción requiere de la presencia de oxígeno, y entonces entra el oxígeno molecular, ¿no? Como lo vemos aquí. Y entonces eso significa que sea cosustrato. La cantidad de reacciones que requieren de esto en realidad son muy pocas. Lo vamos a ver. ¿Cuál es la otra función del oxígeno que entonces sí me hace comprender por qué es indispensable para la vida? Para la vida, pues resulta que el oxígeno es el aceptor final de electrones de las reacciones bioquímicas. Si nosotros viéramos al metabolismo como un proceso lineal, podemos imaginarlo como un proceso lineal. Por un lado empieza con el metabolismo de las biomoléculas como los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos, y todos ellos se van a integrar a una ruta central en donde todos estos convergen, que es el ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs se va a conectar, se puede conectar a otros procesos, pero el proceso al que siempre se va a conectar se llama cadena de transporte de electrones. Y la cadena de transporte de electrones está acoplada a la fosforilación oxidativa. Entonces, cuando hablamos de una cadena de transporte de electrones, estamos hablando de un sistema que permite el paso de electrones, que son derivados de todas las reacciones metabólicas, ¿no? Y entonces esos electrones no se pueden quedar libres. Tiene que haber un aceptor que tenga avidez por esos electrones. Y el aceptor final de esos electrones se llama oxígeno. Entonces, les voy a conectar estos tres grupos de biomoléculas. Entonces, llega el oxígeno, acepta los electrones producto de todas las reacciones bioquímicas, además acepta iones de hidrógeno, ese oxígeno entonces se convierte en agua y esa agua forma parte del sistema biológico en donde va a ejercer varias funciones, algunas de ellas son las que ya expliqué, y entre ellas además vamos a decir que puede tomar al CO2 que se genera producto de las reacciones que al final me dan una gran cantidad de electrones y ese CO2 pues bueno puede salir al medio ambiente en donde en el medio ambiente las plantas nos van a regresar el oxígeno que va a llegar, ese oxígeno lo vamos a poder convertir en agua, etcétera. ¿Sí? Y entonces vemos aquí cómo se conectan, casi es un para qué con las biomoléculas inorgánicas.